Hola, buenas. Si podéis escucharme bien y ver la pantalla y le podéis dar al verde. Gracias. Hay muy poca gente hoy, ¿no? El otro día pasa algo, ¿no? El otro día había como casi 50 personas y hoy hay 11. No es que pase nada ni nada, ¿no? Bueno, no digo porque si... Ah, vale. A lo mejor siguen dando clases luego a las 1, ¿no? Ah, vale, que sigue dando clases. ¿Quién es? Este de materiales. Ah, eso, termotecnia. Sí, Francisco, no sé qué. Ah, sí, este desde cuando eran las clases presenciales siempre tenía medio que echarle. Siempre se le va un poquillo la hora. Bueno, mientras vienes Miguel Ángel, podías aprovechar y ponerte una fotillo de perfil así chula. Em, bueno, en cualquier caso, yo voy a empezar la clase y como se queda grabada, si no, pues la gente luego podrá ver el principio. Bueno, pues en la última clase nos quedamos hablando, os mandé el 4.4 y el 4.5. Por ahí ha habido alguien que me la ha enviado. Me ha enviado el 4.5, pero no. Ah, mira, sí, Miguel Ángel se acaba de conectar, ¿no? Ah, fuiste tú que me mandaste el 4.5, ¿no? Te voy a poner en presentador, ¿vale? Por si quieres habilitar el micro, vamos a corregir. Entiendo que fue porque no te salió correcto o lo que sea, ¿no? Puedes habilitar el micro si quieres, Miguel Ángel. Sí, Sí, ahora sí. sí. Pues nada, es igual que la tutoría de ayer, pues igual que he hecho el proceso, pero que no me da el resultado. Ah, vale, bueno, pues vamos a verlo. Ah, ah, el ejercicio 4.5, que lo que nos pedía era resolver este circuito por mallas. Aquí, bueno, este no es el circuito original. Este de aquí, ¿no? Pues aquí Sí, tenéis varias cosas entre, bueno, varias cosas. Si podéis resolverlo tal cual, entonces tendríais pues una, dos, tres, cuatro y cinco mallas, ¿vale? Pero puedes usar circuitos equivalentes para, digamos, ahorrarte mallas. Por ejemplo, este de aquí es una fuente real de intensidad y puedes cambiarlo a una fuente real de tensión. Y también vimos que si tienes una resistencia en paralelo con una fuente de tensión, yo lo pongo así entre corchetes porque puede hacer un circuito equivalente en el que solo esté la fuente de tensión, ¿vale? Entonces, hacemos, mira, aquí lo hago correctamente aquí entre corchetes y este es el cambio de la fuente real de intensidad a la fuente real de tensión. Entonces solo nos quedamos con tres mallas, una, dos y tres, ¿vale? Antes teníamos cinco originalmente y ahora solo tres, por lo tanto el sistema va a ser mucho más sencillo de resolver y sobre todo que lo puedes resolver con la calculadora, ¿vale? El paso 2 consiste en ir poniendo todas las intensidades de rama en función de las intensidades de malla, ¿vale? La intensidad de malla es la I sub A, I sub B, I sub C. Por ejemplo, esta es IVG, que es la he pintado aquí para arriba. ¿Por qué la he pintado para arriba? Porque la da la real gana, ¿vale? Pues esta es exactamente igual que I sub P. Después tenemos aquí además la puesta el asterisco muy bien puesto para acordarse que esta no es exactamente lo que está pasando por la fuente original, ¿vale? Que es otra cosa. Después, por ejemplo, pues la I sub 3 está de aquí, pues es igual a la I sub A. Esta es correcta, la I sub 3 es igual a menos la I sub A, sí, porque está hecha así, está correcta. La I sub 2, que está aquí abajo, es igual a la I sub B. La IVG2, IVG2, ¿dónde está eso? ¿Dónde está esta IVG2, Miguel Ángel?
Voy a ver. Ah, yo creo que es una que te has inventado aquí que no está puesta, ¿no? Ah, esta no te vale para nada, ¿no? No está puesta i sub 6, que es igual a, que Esta es la que igual te a da menos i sub, enunciado, sí. perdón. Creo que te da enunciado esa, sí, me habré confundido ahí. Vale. La i sub 5, que la tenemos aquí, que es, esta es la i sub 5, ¿no? Sí, Esto está mal. La i sub 5 es i sub c menos i sub b, ¿no? I sub a menos i sub b. Si te das cuenta, la de esta rama vale, no sí, es pinta verdad. nada con la i sub a. Vale, verdad, verdad. Después, Ahí está el fallo. sí, la IG1, que es esta de aquí, ya seguimos, da igual. Es igual a la I sub B menos la I sub A, esta es correcta, y la I sub 4, que es esta de aquí, pues la I sub C menos la I sub A, ¿vale? Entonces, lo único que te has cometido el fallo sería aquí. Vale, vale. Después, a continuación, ah, voy a darle, no sé si puedo poner dos presentadores, yo creo que sí, ¿no? ¿Vale? Pedro, ya puedes poner el micro, a ver si probamos si puedo tener dos presentadores. Ah, sí, dime. Profesor, una pregunta. Cuando nosotros hacemos la transformación de la fuente real de intensidad a la fuente real de tensión, Sí. si ponemos la potencia arriba o la fuente arriba, ¿eso es independiente o tiene Sí, algún... esto hubiera sido lo mismo si en vez de poner esto hubieras puesto la fuente aquí y después abajo la resistencia. Eso es lo que estás preguntando, ¿no? Sí, Es equivalente, da lo mismo. vale, perfecto, muchas gracias. Entonces, el paso 3 consiste en ir poniendo las tensiones, que Miguel Ángel se las ha dibujado aquí, pues por donde le da la real gana de la resistencia. Normalmente, para no hacerte la vida más complicada de lo necesario, pues en el mismo sentido que las intensidades, pues por ejemplo, V5 es igual a R5 por I5. I5, pues la sustituyes por esto. Bueno, aquí en este caso lo tienes mal, porque esto sería... no, aquí lo has puesto bien, ¿no? Sí, aquí No, lo no, tienes también bien. le he puesto más también. También. No, pero aquí está bien, ¿no? Bueno, V5 es igual a I sub C menos I sub es B que por eso, R5. es que esa creo que me lié con esa, al final no sé qué he hecho. No sé No, si la pues he aquí cambiado, está, aquí sí, no. es raro porque aquí está mal, pero aquí lo tienes correcto. Sí, ahí es verdad, está Pues bien. la V4 es la I sub C menos I sub A por R4, esto es simplemente aplicando la ley de Ohm a toda la resistencia. La V6 es menos R6 por I sub C, ¿vale? Porque la I sub C6 es igual a menos I sub C, por eso está este signo menos aquí. La V3 es igual a menos I3 por R3 y la V2 es igual a R2 por I sub B. Eso están todos correctos. Y ahora formulamos las mallas, ¿vale? Es que no me sale. Y ahora aplicamos, ahí más o menos, ¿no? Formulamos la ley de Cristo de las tensiones a las mallas, ¿vale? Por ejemplo, la malla A, pues te da una vueltecilla y se te queda que menos VG1, que es una incógnita nueva adicional, menos V3, menos V0, ya está bien. Aquí tenemos menos VG más VG1 menos V5 más V2 es igual a 0, correcto. Y aquí, pues, V5 más V4 menos V6 más VG2 igual a 0. Esto está correcto. Y ahora ya sustituyo V5. Ya no sé qué has puesto. Esto es menos VG, que entiendo es 1. Esta sigue siendo tu incógnita. Y aquí has puesto V2. Y aquí me pierdo un poco, porque esto no sé muy bien ni qué es. Ahí he hecho menos VG que me daban que era 1, más VG1 que es una incógnita, y luego la Sí, menos V5 he puesto que es, como pone que es menos V5, pues he puesto que es menos IB, que sería más, y menos IC. pero ¿y la R5? V5 me sale 1. Ah. ¿Y la V2? ¿También te sale La 1? V2, sí. Ah, vale. Sí, pues entonces está correcto. Este sería menos. Y la V3 también es 1.
¿La R3 también es 1? Sí, es que me salían 3 de 1 y otras 2 de 4. Ah, Y sí, me puede ser, confundí, ¿no? vaya. Porque esta es epsilon, esta también es epsilon, esta también es epsilon. Es verdad, Sí, y R4 y R6 son iguales. Vale, puede ser. Y después sustituido aquí y si nos damos cuenta, aquí lo que se nos queda son, he hecho las sustituciones bien, tres ecuaciones con tres incógnitas. Necesitamos una ecuación adicional y tenemos que ir a preguntarle a quién nos está creando el problema. El problema en este circuito no está creando esta fuente de aquí. Si esto fuera una fuente de tensión, no hubiéramos tenido problema. ¿Vale? Entonces, tenemos que pedirle explicaciones a este y decirle, oye, tú me has metido una incógnita adicional, que es esta VG de aquí, tienes que darme una ecuación adicional. Y este te dice, vale, vale, la intensidad, la I sub B menos la I sub A es igual a lo que marque yo aquí en la intensidad, que es justamente la ecuación esta de aquí. Eso también te da 1. 1 ¿de qué, es perdón? igual a I sub Sí, B menos... Así tenemos, ¿vale? Y ahora aquí ya tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Lo ponemos en forma matricial, con mucho cuidadito. Aquí a lo mejor puede ser que haya metido la gama en algún sitio, donde tendrás que repasarlo y resolverlo. Entiendo que esta solución no te da, ¿no? no, no me da. El procedimiento, el procedimiento del método de malla es correcto. El único Vale, fallo es este, pero después no lo ha arrastrado. Entonces tiene que ser algún fallo numérico, o bien al traducir esto a la forma matricial, o bien al meterle esto al MATLAB o a la calculadora o lo que sea, que te haya equivocado en algo. Esto no puede salirte valores tan grandes, esto no tiene mucho sentido. vale, Tiene que pues lo ser repasaré ahora. algún error de signo o lo que sea. Gracias, Salva. El procedimiento está bien. Gracias. Dime, Pedro. Salva, una pregunta sobre la convalidación de prácticas. En mi caso, por ejemplo, la No, hice. no, 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 este tipo de preguntas no se pueden hacer aquí. Siento. ¿Alguna duda más sobre duda del contenido de la asignatura, de algo de malla? Como dice la presentación, si en cuanto al el tema de práctica, lo único que tienes que hacer, si eres repetidor, rellenar el formulario que hay en el campus virtual y ya se comentará cómo van a ser las prácticas. Bueno, pues lo que vamos a ver a continuación del, del método de mallas, que es lo que nos quedó así de teoría de la vez pasada, si hay una fuente, hasta ahora solo lo hemos hecho con fuentes independientes, ¿qué pasa si hay una fuente dependiente? ¿Vale? Pues tampoco es que haya mucha diferencia, lo que hacemos es aplicamos el método de mallas con su paso tal cual y después incluimos una ecuación adicional que nos la va a dar esa fuente dependiente. Por ejemplo, aquí tenemos el 4,3. En este problema tenemos pues dos fuentes independientes de tensión y una fuente dependiente de intensidad. Que te dice que esta la intensidad que suministra es 3 veces la intensidad que va por esta rama. Y nos dice que lo resolvamos usando el método de Maya. ¿Vale? Pues entonces aplicamos el método de Maya tal cual. Como tenemos una fuente de intensidad que no está en paralelo con ninguna resistencia, porque no está ni en paralelo con esta resistencia, ni en paralelo con esta resistencia, entonces digamos que no puedes hacer la sustitución y pasarlo a una fuente real de tensión. La tienes que comer aquí con papa. Comérsela con papa, ¿qué significa? Que tienes que poner una incógnita adicional, esta tensión en los bornes, y esta fuente de intensidad como una incógnita adicional, VI. Ahora aplicamos aplicamos la ley de Kirchhoff de las tensiones y las ponemos todo en función de las intensidades de malla. Aquí hemos hecho ya todo lo que había hecho Miguel Ángel ahí en su papel, pues está aquí un poco hecho más del tirón, ¿vale? Está todo puesto en función de las intensidades de malla. Como veis aquí, en la malla C, como era de esperar, en esta malla aquí, pues me sale una incógnita adicional
es la tensión en esta fuente de intensidad. ¿Vale? Por lo tanto, ahora necesitamos una ecuación adicional. Como comenté ayer, no puede ir a preguntarle ni a Kirchhoff ni a Ohm. Kirchhoff y Ohm ya está metido en estas 4 ecuaciones de aquí. ¿Vale? Lo que hacemos ahora es decir, esta intensidad que pasa por aquí, esta intensidad es justamente IC, esta intensidad de malla. Es igual a 3 veces I, pero es que esta I de aquí es igual a I sub B. Es decir, que la información que me está dando esta fuente es que IC es igual a 3 veces IB, que es justamente la ecuación adicional que he puesto aquí. Ahora ya si tengo 5 ecuaciones con 5 incógnitas, lo ordeno todo con mucho cuidadito de no equivocarme en ningún signo, lo resuelvo y esta es la solución. Entonces, como veis, incluir una ecuación, incluir una fuente dependiente a vez de independiente, pues tampoco es que nos complique mucho la vida. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta con respecto a este. ¿No? Y todos me escucháis bien, ¿no? Es que en la otra clase, la clase de mañana del otro grupo, no la puedo dar, en el horario normal de clase. He tenido que cambiarla. Y cuando he empezado a cambiar de clase, de repente todo el mundo, que es que yo no te he escuchado, ¿qué día, qué hora? Y digo, ¿me escucháis cuando explico Maya? Y cuando pregunto hay algo de cambiar de clase o si me pusiera a hablar del examen, de repente la mitad de la gente tiene interferencia. Bueno, entonces ahora me gustaría que planteáramos las ecuaciones de malla de este circuito. Como digo, no hace falta que calculéis la solución final, ¿vale? Simplemente que planteéis la ecuación, ¿vale? Son 3 mallas, entonces van a ser, en principio serían 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo que pasa es que ya tiene aquí una fuente impropia, una fuente de intensidad que al método de malla no le gusta en absoluto. Entonces esto ya estás viendo que te va a meter por aquí una incógnita adicional y por lo tanto vas a tener que pedirle una ecuación adicional. ¿Vale? Entonces, si os parece, son las 17, pues os dejo hasta la 1:30 para que intentéis plantear el sistema de ecuaciones, justamente lo que hemos hecho en el 4.3, ¿vale? Llegar hasta aquí, simplemente plantear el sistema de ecuaciones y contarlas y ves que tenéis el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, ¿vale? Os dejo 12 minutillos para que las planteéis. Si no sabes dónde empezar, te quedas atrancado en algún sitio, tienes alguna duda, pues nada, levanta la mano y la vamos viendo.
Lo podéis hacer como queráis, Miguel Ángel. Si ya un poco más suelto, pues podéis ir dando algunos pasos. Si veis que todavía os cuesta un poquillo, pues vais haciendo los pasos 1, 2, 3, 4, 5, como queráis.
Si os quedáis atrancados, o no sabéis si está bien lo que habéis hecho, también podéis escanearlo y mandármelo. Bueno, los que os haya dado tiempo a al menos formular el sistema de ecuaciones, le podéis dar al verde. Vale, bastante. El resto no sé supongo que será algo que no ha dado tiempo. Si no ha dado tiempo, seguid haciéndolo esta tarde y si no llegáis a ver un puerto, pues podéis mandarlo y mañana lo vemos. No sé si alguien me lo ha mandado ya de la marcha, ¿no? O si no sé si tenéis alguna duda, pues es vuestra oportunidad de levantar la mano y que aclaremos lo que sea. Levanta la mano mejor, Elena. Dime, ya le puedes habilitar el micro. Sí. En, el, en la fuente de tensión que depende de la tensión de arriba, Sí, esta de aquí, ¿no? que no sé qué ecuación poner adicional. Tú lo has planteado todo, has planteado tus ecuaciones de Maya, por ejemplo, con I sub A aquí, ¿no? Sí, Algo así, ¿no? I sub B y sub C, ¿no? sí, Y en alguna de esas ecuaciones tiene que salir, pues, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, más 2v, no sé qué, no sé qué, igual a 0. sí. Entonces esta v no sabes cuál es con ella. Si te das cuenta, esta v es justamente La, la vale. tensión de esta resistencia. Entonces, si esta intensidad de aquí, vamos a llamarla I4, ¿tú sabes esta intensidad I4 cómo se podría poner en función de la intensidad de malla? Y B menos IA. Exactamente, IB menos IA. Vale, Y vale. ahora yo puedo aplicar la ley de Ohm a esta resistencia. Puedo poner que U, como las dos V y la I van en el mismo sentido, pues V es igual a I4 por I4, y ahora ya sustituyo lo de arriba, IB menos IA, y esto ya lo puedo enchufar aquí. Vale, vale, ya lo entiendo. Entonces, bueno, o poner esta opción
O simplemente lo sustituye y ya está, ¿vale? Vale, gracias. Nada. ¿Alguna? Dime, Pedro. Otra pregunta. En el valor v, después como ecuación debemos añadir la ecuación adicional que sería el 4 más, bueno, por ya menos IC, ¿no? Pues, digo, Es que como que se te entrecorta y no te entiendo bien. v, en la ecuación adicional deberíamos de poner eso, lo que acaba de decir, que hay que... Esta de aquí sería la ecuación adicional. Vale, vale. O la sustituye directamente aquí, si quieres, ya está. Vale. Y sí, puede haber varias versiones. Puede a lo mejor gente que encuentre 4 ecuaciones incógnitas, otra gente que sean 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Vale? Puede variar un poquito. Y para ahí, ¿cuál sería la ecuación adicional? ¿Para qué? Para el parámetro y, digamos, Pues le viene a esta fuente de aquí y la intensidad que pasa por aquí sería, pues, que le he llamado a las dos ahí. Le he llamado a las dos niveles. Esta sería IC. Por lo tanto, esta intensidad de aquí sería IC menos IB. Y esta tiene que ser igual a 2I, donde la I es justamente IA. Estas serían vale. 2 por IA. Vale. ¿Vale? Sí. Ah, vale, vale. No, que no te escuchaba. Así. ¿Vale? ¿Alguna otra cosilla de este ejercicio? Pues entonces habrá más de uno que a lo mejor haya pensado, pero si yo esto ya me lo he aprendido porque ya he hecho la asignatura o en física me lo explicaron, y esto me acuerdo yo que era una recetita de una matriz que te ponía a llenar elementos de la matriz y acababa en 2 segundos. Porque me ha hecho salva a mí hacer esto de paso 1, paso 2, no sé qué, no sé cuánto. La idea es un poco, yo ahora te voy a explicar el método matricial del método de Maya, que simplemente aplica una receta, pero lo suyo es que te entiendas de dónde ha salido esa receta. Como ingeniero, eso de aprenderte una receta sin saber de dónde ha salido, no te sirve absolutamente de nada, porque probablemente en el examen después te ponga un caso en el que a lo mejor la receta no se puede aplicar o tienes que tener alguna cosa en cuenta, entonces mucho mejor, por eso yo, al menos en mi opinión, me le dio más sentido explicarte de dónde viene, como ves, de dónde viene simplemente de aplicar la ley de Kirchhoff de Ohm, ¿vale? En el método de Maya inicial, este que te puse aquí con los 5 pasos, que fue la primera transparencia, aquí era simplemente pues aplicar las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Y de ahí hemos llegado a plantear los sistemas, ¿vale? Pero ahora el método de Maya se suele utilizar más frecuentemente con el método matricial, porque es muy fácil de hacer, como te voy a explicar ahora. El primer paso es exactamente el mismo. Si tenemos alguna fuente real de densidad, la pasamos a fuente real de tensión. Esto pues nos va a ahorrar una incógnita. Asignamos las corrientes ficticias. Ahora sí, todas en el mismo sentido, todas en sentido horario, por ejemplo. Yo generalmente lo haría así. Y creamos un sistema de ecuaciones lineales con n incógnitas, donde n es el número de mallas que tenemos, i sub 1, i sub 2, i sub 3, así, o i sub a, i sub b, i sub c, con el número de mallas que tenemos. Y aquí tenemos una matriz, si tenemos 5 mallas, pues esta matriz va a ser 5 por 5, ¿vale? Y después aquí tenemos un término independiente. La diagonal de esta matriz va a estar formada por la suma de las resistencias de cada una de las mallas. Ahora vamos a ver un ejemplito. Los elementos de fuera de la diagonal, por ejemplo, este elemento 1, 2, va a ir la suma de las resistencias comunes entre la malla 1 y la malla 2, cambiada de signo. ¿Vale? Todo eso, todos los elementos fuera de la diagonal. Por lo tanto, esta matriz va a ser simétrica. Eso es como se rellena esta matriz, ahora vamos a ver un ejemplo. El término independiente que se pone la suma de las tensiones en cada una de las mallas. Por ejemplo, la B1 será la suma de tensiones en la malla 1
¿vale? Que no se deben a la resistencia, es decir, la suma de tensiones que vienen de las fuentes. ¿Vale? Como pone aquí, tensiones de las fuentes, las de las resistencias no van aquí, ya están tenidas en cuenta aquí. ¿Vale? Y va con signo positivo si la intensidad de malla sale por el positivo, o negativo si entra. Ahora vamos a ver con un ejemplo. Añadimos las ecuaciones adicionales y resolvemos el sistema. En el ejercicio 4.1, por ejemplo, este fue el primero que resolvimos. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Mira, pues ponemos nuestras tres intensidades de malla. Ahora sí las tres en el mismo sentido. Nos montamos nuestro sistema. I sub A, I sub B, I sub C. Y vamos a ir viendo de dónde salen todos estos numeritos. Este numerito de aquí de la primera diagonal, ¿por qué es un 8? Porque es la suma de todas las resistencias en la primera malla. Pues 5 más 1, 2. En esta diagonal, pues la segunda malla, 3 más 2, 5. En esta diagonal de aquí, pues en esta malla, 3 más 1 más 2, 6. ¿No? Y esto es siempre positivo. Los elementos fuera de la diagonal, aquí, queréis podéis poner aquí A, B, C y A, B, C, que son nuestras tres mallas. Este elemento de aquí es la A con la B. La A con la B, ¿qué resistencia tienen en común? La de 2 ohmios. Por lo tanto, esto es menos 2. Y aquí la A con la B y la B con la A, pues el mismo número. Como digo, esta matriz es de simetría. La A con la C, pues la A con la C tiene esta resistencia en común. Por lo tanto, menos 1, menos 1. La B con la C tienen esta resistencia en común, por lo tanto, menos 3, menos 3. Ya hemos rellenado toda esta matriz. El término independiente son la suma de las tensiones por fuentes. En la malla A no hay ninguna fuente, que es 0. En la malla B hay una fuente y nuestra intensidad de malla sale por el positivo. ¿Vale? Esta intensidad sale por aquí. Por lo tanto, más 9. En esta malla de aquí tenemos también una fuente de 6, pero ahora la intensidad de malla entra por el positivo. Por lo tanto, es con signo menos. Menos 6. Entonces te plantean esto, vas pim, 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 rellenando la matriz, rellenando el término independiente, en 2 segundos la he hecho. Y alguien puede estar diciendo, este sistema, estoy teniendo un déjà vu, este sistema me suena a mí de algo. Obviamente, sé que ya lo has visto. El 4.1 que resolvimos al principio, paso a paso, diciendo, aquí calculamos las intensidades de rama en función de las intensidades de malla. Después aplicamos la ley de Ohm. Después aplicamos la ley de Kirchhoff de las tensiones. Después cogemos tres ecuaciones con tres incógnitas y las reordenamos. Y llegamos a este sistema. Que es exactamente el mismo que el que te acabo de enseñar. Lo hemos rellenado simplemente sumando las resistencias de cada malla, las fuera de la diagonal las que son comunes, etc. Entonces, esta recetita tú te tienes que aprenderte, pero ya sabes de dónde viene. Viene de todo este rollo que te conté yo aquí al principio, de aplicar las leyes de Ohm y la ley de Kirchhoff. Por eso yo siempre lo explico como al final del método de malla. ¿Sí? No sé si hay alguna duda respecto al método matricial de malla. ¿No? Por lo tanto, por ejemplo, a lo mejor al 4.5 y al 4.6, si no lo has planteado todavía, pues puedes tratar de intentar hacerlo con el método de malla. O algunos de los que, por ejemplo, como me ha comentado a lo mejor Miguel Ángel, por ejemplo, que hemos corregido tu ejercicio, pues a lo mejor que no te ha salido haciéndolo, digamos, con el método más largo, pues intenta plantearlo así por el método matricial, rellenando esta matriz, a ver si te sale exactamente el mismo sistema o te sale un sistema distinto. De hecho, si no, podemos hacerlo eso en un momentillo. Porque tú tenías aquí tu... bueno. Lo hacemos en un momentillo y ya hacemos la gracia completa. Va a resultar difícil.
porque no tienen los valores R. Miguel Ángel, anda, levanta la mano y lo hacemos. Así vemos si encontramos el fallo. Ve diciéndome los ¿Me oyes? valores. Sí, ve diciéndome los valores de las resistencias para que lo vaya apuntando. Y a ver cómo nos queda Voy a esto. buscar la Dime hoja. la R2. Es que estoy buscando la hoja a ver si la encuentro. Ah. A ver. No la encuentro, pero te voy a decir de aquí, ¿vale? Vale, dime La cuánto vale la R2 R2. sería 1, 1. La R3. 1, La R4. 4, 4. La R5. 1, La R6. 4, 4. Ya está. Después la VG. Esta de aquí de la izquierda. 1, 1 voltio. 1. Y esta de aquí, la VG2, cuando ha hecho el cambio. IG2 por el VG2, vale, IG2 es 8, 8. Y esta de aquí, la IG1, IG1, 1. 1 también. Vale. Entonces, nosotros tenemos nuestras 3 intensidades de malla. Gracias, ya puedes silenciarte si quieres. Entonces planteamos nuestro sistema de ecuaciones. ¿Vale? A ver si me cabe aquí. ¿Vale? Se queda un poquillo chico. ¿Vale? Como tengo 3 mallas, pues me planteo un sistema de ecuaciones 3×3. ¿Vale? Aquí irían I sub A, I sub B, I sub C. ¿Vale? En la diagonal voy a ir sumando las resistencias que van en la diagonal. Pues aquí sería 4 y 1, 5. Aquí sería 1 y 1, 2. Y aquí serían pues 4, 4 y 8 y una 9. ¿Vale? Después voy viendo las comunes. Entre la A y la B no tenemos ninguna resistencia en común, así que esto sería 0, 0. Entre la A y la C tenemos esta de 4, o sea que sería menos 4, menos 4. Y entre la B y la C, esta que es 1, o sea que es menos 1, menos 1. ¿Vale? Veis que la matriz se rellena en un segundo. Ahora los términos independientes. Aquí tengo que ir poniendo las tensiones de las fuentes solo. En la malla 1 tengo una tensión de una fuente, esta VG1, que es la opuesta hacia la derecha porque la da la real gana, es decir, que el más está aquí. Como veis, esta intensidad de malla está saliendo por el positivo, así que esto sería, bueno, voy a poner aquí, VG1, que es una incógnita. En la malla 2 tengo VG, que vale 1, y está saliendo por el positivo, y esta está entrando por el positivo, aquí esto sería menos... ya que no puedo pintar aquí. Yo sin papel. A ver. 1 menos VG1. Bueno, más o menos se ve, ¿no? Y en la última malla, aquí en la malla C, tengo una única fuente de tensión que vale 8 y está entrando por el positivo. Como está entrando por el positivo, sería menos 8. Ese sería mi sistema. En el sistema tengo 4 incógnitas, VG1 y las 3 intensidades y 3 ecuaciones. Así que necesito una ecuación adicional, que eso no va a cambiar y te lo va a decir esto de aquí. ¿Vale? Y lo que te va a decir es que 1 es igual a I sub B menos I sub A. ¿Vale? Y esas serían ya tus 4 ecuaciones con tus 4 incógnitas. Si nos ponemos a comparar, mira, aquí te saldría más o menos tu... hay aquí, esta matriz de aquí, que coincidís con la que yo he hecho. 5, 0, menos 4, 5, 0, menos 4, 0, 2, menos 1, 0, 2, menos 1, menos 4, menos 1, 1, menos 4, menos 1. 9 es el que parece que ha fallado.
en el 9 este, ¿dónde está el error? ¿Vale? Aquí has puesto un 1, no sé muy bien de dónde habrá salido, pero este 1 de aquí está mal, ¿vale? Entonces, como veis, hacerlo así, si algunos de los que habéis hecho, digamos, con la, como queráis llamar, os sale mal, pues siempre podéis intentar hacerlo en general. Si en el examen te preguntan que aplique el método de Maya, lo que se va a hacer en general, lo más rápido y lo más fiable, y menos posibilidad de equivocarte, es el método matricial, ¿vale? Pero como digo, os explico lo otro porque ahí es justamente de donde viene, ¿vale? Como veis, Miguel Ángel sin haber... Pues aquí es que hemos tenido exactamente la misma matriz, ¿no? Que no es que sean cosas distintas, es lo mismo, pero un poco más larga. Dime, Pedro. Sí, ¿por qué colocamos tanto -4 como -1 en negativo? Porque así es como es el método de Maya si te fijas aquí, eso yo creo que se ve bien. Si te fijas aquí cuando decimos el 4-1 digamos, con el método largo, ¿vale? Por ejemplo, en este que aplicamos aquí en la malla A, ¿vale? Si te fijas cuando hacemos esto, mira, si hacemos esta ecuación de aquí, que ahí todavía no sabías nada del método matricial, esto sería 5i sub A. Voy a juntar todas las i sub A. Menos por menos, más. Más 1 i sub A. Aquí, menos por menos, también más. Más 2 i sub A. Menos 2 i sub B. Menos i sub C. Si te das cuenta, esto es simplemente, todos estos que van, digamos, por su propia intensidad de malla te salen positivos y estos de aquí te salen negativos. Si haces eso mismo con estas tres ecuaciones, te verás que todas las intensidades de malla de las que no pertenecen a la propia malla te van a salir con signos negativos. Lo puedes comprobar. Por ejemplo, para I sub C, pues lo mismo, aquí te sale 1 I sub C, más 2 I sub C, más 3 I sub C, menos por menos más, y después te sale menos I sub A, 1 por I sub A, y menos 3 por I sub B. Todas estas te salió positivas y esta negativa. ¿Vale? Por eso en la receta se dice que los términos que están fuera de la diagonal, ¿vale?, tienen el signo este menos aquí. ¿Vale? Es decir, que lo único que es, digamos, la diagonal, es lo único que es positivo. Sí. Vale. El resto o cero o negativo. ¿Y alguna otra cosilla? Pues. Bueno, pues como os comentaba, lo que es interesante es eso, si algún ejercicio no ha salido pues, y lo habéis planteado de la otra manera, pues plantearlo de esta a ver si encontráis el fallo, como hemos hecho con el ejercicio de Miguel Ángel. Bueno, pues vamos a empezar a ver ahora el método de nudos. Entonces, el método de mallas es muy útil y está muy bien, pero tiene un problema y es que a todos os encanta. Entonces, ahora mismo no porque todavía no estáis enganchados, pero el método de mallas es como si fuera una especie de droga que os engancha mucho. Entonces después cuando vengáis al examen en febrero y yo te ponga cualquier circuito, ¿vale? Y tú veas un circuito así con 3.000 cosas y 3.000 historias y ya estás enganchado al máximo al método de mallas, dirás, hostia, qué circuito más difícil, ay, a ver, espérate. Voy a dibujarme yo mi intensidad de mallas. Vale, ahora sí, ahora ya me he quedado más tranquilo. Me parece como que dibujáis la intensidad de malla y ya os quedáis más tranquilos. No sé por qué, a lo mejor el problema no hay que resolverlo ni por malla ni por nada. Pero a lo primero que va todo el mundo es a aplicar mallas como si eso fuera, pues eso, una panacea. Y no eso, ni mucho menos. ¿Vale? Hay otros métodos que dependiendo del circuito van a ser mucho más sencillos que el método de malla. Como todo el mundo tiende, no se sabe muy bien por qué, hacer el método de malla,
¿Qué va a pasar en el examen? Pues que te voy a poner un ejercicio que si lo haces por malla te va a costar la misma vida hacerlo. Y si lo haces de otra manera, te va a costar, te va a resultar muy sencillo. ¿Vale? Después la gente dice, es que no me ha dado tiempo a hacer el examen. Ya, es que has aplicado malla y te han salido 12 ecuaciones con 12 incógnitas. Entonces es normal que no te haya dado tiempo a hacer ejercicio. Si hubieras aplicado, por ejemplo, nudo, hubiera salido un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y te hubiera dado tiempo a hacer el examen. Esto lo digo para que siempre, yo sé que os engancháis mucho a las mallas, que intentáis no engancharos del todo. Vamos a ver entonces ahora el método de nudo. También tiene aquí como su receta primera y después vamos a ver el método matricial, ¿vale? Igual que hemos hecho con la... lo primero que hay que hacer en el método de nudo es digamos, otra cara de la moneda. En el método de Maya transforma fuente de densidad en fuente de tensión y aquí al revés. Vamos a transformar la fuente real de tensión en fuente real de densidad. Esto sí es diferente. Vamos a elegir arbitrariamente un nudo de referencia y a ese le vamos a asignar la tensión cero. Esto es como cuando eliges el nivel del mar, para medir la altura. Pues voy a elegir, como ya hemos comentado al principio de la asignatura, decir que la tensión en un nudo son 20 voltios no tiene sentido. No tiene sentido decir que la diferencia entre ese punto, la tensión en ese punto y en otro punto es 20 voltios. Entonces tienes que poner, digamos, un nivel de referencia. El resto de incógnitas van a ser las tensiones con respecto a ese nudo de referencia. ¿Vale? Después vamos a calcular la intensidad por las ramas sin fuente, usando la ley de Ohm otra vez. Vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de la intensidad a todos los nudos excepto el de referencia. Y nos va a salir un sistema de ecuaciones que vamos a resolver. ¿Vale? Vamos a hacerlo ahora con un ejemplo resuelto paso a paso y después hacéis vosotros uno también de nudo. Por ejemplo, este circuito de aquí, te dicen que te lo resuelvas por el método de nudo. Lo primero que tienes que ver es si hay alguna fuente real de tensión. En este caso sí la hay. Y es esta de aquí. ¿Vale? Que tiene una fuente ideal en serie con una resistencia, pues esta es una fuente real de tensión. Que voy a subir por una fuente real de intensidad. ¿Por qué hago esto? Mira, porque si te pones aquí a contar los nodos, si te acuerdas, cuando hicimos la otra transformación en el método de malla, fue porque te decía que si transformas esta fuente, tiene una malla menos. Y por lo tanto el sistema va a ser más fácil de resolver. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí tenemos este nudo, el nudo naranja y este nudo verde de aquí, que es un poco cascarón de huevo, pero que en el método de los nudos hay que ponerlo. Por lo tanto, si yo aquí tengo 4 nudos, ¿vale? Me van a salir, si os acordáis, cuando dijimos en la ley de Kirchhoff de las intensidades puedes usarla tantas veces como el número de nudos menos 1. Es decir, aquí tendríamos 3 ecuaciones. Pero si yo hago el cambio de esta fuente por esta fuente real de intensidad que tenemos aquí, me carga un nudo. ¿Vale? El que he dibujado aquí, este azul, lo seguimos teniendo aquí. Este azul sigue siendo este, que es el nudo A. El de abajo, que el puesto es naranja, creo, ¿no? Este de aquí. Y después el B, que lo dibujo ahí en rojo. Este de aquí. Pero aquí tenía el verde ese y aquí ya no lo tengo. Es decir, que aquí ahora tengo 3 nudos y como me va a salir una ecuación menos, pues voy a tener un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Mientras que aquí lo voy a tener de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Vale? Como decía, pasar de 3 a 2 a incógnitas a lo mejor no te parece mucho, pero si has pasado de 6 a 5 a 4, pues ya lo puedes resolver con la calculadora y te parece un poco más. El paso 2. He elegido arbitrariamente un nudo de referencia, en este caso este de aquí. Y se pinta así, ¿vale? Lo pongo aquí porque esto tenéis que pintarlo y en el examen tenéis que indicarlo así, ¿vale? Para que quede claro. En algunos problemas a lo mejor ya os viene pintado el nudo de referencia y en otros no os vendrá pintado y tendréis que elegirlo vosotros. Y ya viene la típica pregunta de ¿cuál elijo? Aquí tengo el naranja, el azul y el rojo. No hay una regla que yo te diga, mira, pues elige este, que siempre te va a ir bien en la vida. Eso no existe. Una buena cosa, ¿cuál es? Ponerlo a uno en el que hay cosas conectadas.
¿vale? Por ejemplo, a este nudo hay 4 cosas conectadas, ¿vale? Para el elegido de nudo de referencia, ¿vale? A los otros nudos le he llamado A y B. Y mis incógnitas van a ser la tensión de este nudo A al de referencia y de este nudo B al de referencia, ¿vale? Voy a calcular la intensidad por las ramas sin fuentes, ¿vale? Por ejemplo, la he pintado. ¿Por qué la he pintado aquí para la derecha? Porque me ha dado la gana. Y aquí para abajo, ¿por qué he pintado las dos para abajo? Estoy muy deprimido hoy y la he pintado para abajo. A lo mejor hay gente más optimista, pues para arriba, ¿vale? Las dibujas para el sentido que quieras, ¿vale? No importa en absoluto. Y ahora las calculo. Por ejemplo, esta intensidad de aquí es donde a la gente un poco le peta la cabeza cuando voy a hacer esto. La tensión de aquí a aquí, dibujada desde A hasta B, es la tensión en este punto, VA, menos la tensión en este punto, que es 0. ¿Vale? Porque justamente esto es la caída de tensión entre este punto y este punto. O sea, es la tensión aquí menos la tensión aquí. ¿Vale? Es como si tienes, esto parece una tontería, pero no sé por qué a la gente después, si tienes dos edificios así, este mide 60 metros, este mide 40, pues la diferencia de altura entre uno y otro es 60 menos 40. ¿Vale? Esto parece, cualquiera que lo vea dirá, es que se cree que somos... pero es que a la gente no sé por qué después se confunde mucho con esto. ¿Vale? He dibujado la tensión esta, que la puedo llamar V1 si quieres, y la I1 en el mismo sentido. ¿Por qué? Para aplicar la ley de Ohm, a ver la ley de Ohm. Y no me falta el signo menos. Puedo poner que V1 es igual a I1 por 1. O que I1 es igual a V1 entre 1. Que es justamente lo que tengo aquí. Donde V1, como he dicho, con lo del edificio es VA menos 0. La intensidad que va por aquí y sub 2. Me dibujo esta tensión, por ejemplo, V2. Esta V2 es VA menos VB. VA menos VB partido 2 es igual a la intensidad I sub 2. No me tengo que hablar de ningún signo menos porque la V2 y la I2 en esta resistencia van en el mismo sentido. La I4, pues me dibujo la tensión V4, que va aquí, que es VB menos 0, el origen menos el destino. Partido la resistencia, que en este caso vale 7, eso es I sub 4. Pues ya me he calculado todas las intensidades por todas las ramas en las que hay resistencia. ¿Vale? Ahora he aplicado la ley de Ohm. Antes le aplicábamos la ley de Ohm para poner las tensiones en función de las intensidades de malla. Y ahora estoy utilizando la ley de Ohm para poner las intensidades de la resistencia en función de las tensiones en los nudos. ¿Vale? Justo es como la otra cara de la moneda. ¿Vale? Último paso, aplico la ley de Kirchhoff de las intensidades aquí y aquí. En todos los nudos existen el de referencia. ¿Cómo se aplicaría a la intensidad en el nudo A? Pues la intensidad de entrantes, que es I más 8, es igual a I sub 2 más I sub 1. Exactamente lo que tengo aquí. Y ahora sustituyo la I sub 1 por lo que tengo en el paso anterior, por VA partido 1, y la I sub 2 por lo que tengo en el paso anterior, que es VA menos VB partido 2. ¿Vale? Lo mismo hago en el nudo B. ¿Qué intensidad entran? Pues 12,86 más I sub 2. ¿Cuáles salen? 8 más I sub 4. Justamente esta ecuación de aquí. I sub 2 e I sub 4 la sustituyo ahora por la I sub 2 y la I sub 4 que he calculado en el paso anterior. Me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si te fijas, antes las incógnitas eran las intensidades de malla y ahora las incógnitas son mis tensiones en los nudos. Por esto es el método de nudos. Reorganizo todo en un sistema de ecuaciones bonito, lo resuelvo y a partir de aquí, pues ¿cómo calculo las intensidades por todas las mallas? Una vez que tengo ya las tensiones VA y VB, que vale 15 y 19, pues me voy aquí y ya puedo calcular la intensidad por la rama 1, la intensidad por la rama 2, las potencias, etc. ¿No? Puedes calcularlo todo. Una vez que tienes ya las tensiones en todos los nudos de tu circuito, pues nada. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Me habéis enterado más o menos?
mira, una carita contenta. Se agradece, da humanidad, ¿eh? Entonces ahora lo que vais a hacer a continuación es hacer lo mismo, pero con el ejercicio 4 días. ¿Vale? Como veis, solo hay fuentes de intensidad. ¿Vale? Entonces, nada, si es la primera vez que vas a aplicar nudos, lo que te recomiendo es que sigas los pasos tal y como lo hemos explicado. Es decir, primero, pues fuente de no sé qué. Segundo, aquí las intensidades las intensidades por la rama ya te vienen indicados los sentidos, o sea que no tienes que elegirlo. Tercero, pues elijo el nudo de referencia. Cuarto, hago no sé qué. Quinto, no sé cuánto. Lo voy planteándolo así como igual que en el ejercicio que hemos visto de Miguel Ángel, ¿vale? Hacerlo así al principio, después cuando ya vayáis cogiendo un poquillo de soltura con el método de nudo, no tendréis que dar, lo veréis un poco más directo, pero al principio os recomiendo que lo hagáis así, ¿vale? Entonces son las 2:03, o sea que hasta las 2:15 os dejo para que intentéis en casa. No hace falta de nuevo que lo resolváis, simplemente que lleguéis a pues tenemos tantas ecuaciones con tantas. Ya lo he comentado.
Si tenéis dudilla o lo que sea, podéis escribirlas por el chat o... Sí, Francisco. Hola. Estaba pensando sobre el voltaje que pasa, bueno, la intensidad que pasa en R sub 4. ¿Tendría que ser el voltaje que pasa por el 4 menos el 5 o el 4 menos el inicial? No, bueno, lo primero, los voltajes no pasan, ¿vale? Lo que hay es una caída de tensión entre dos Sí, puntos. la diferencia de potencia me refiero. Exactamente. Entonces tú, depende de para dónde te haya dibujado aquí la tensión, que te la has dibujado, Sí. para la derecha o para la izquierda. ¿No? La tensión en R4 te la dibujo hacia la derecha o hacia la izquierda. A ver, son resistencias, ¿no? O sea, criterio consumidor. Sí, bueno, sí, en principio sí, pero no tendría por qué. Tú la puedes dibujar para donde quieras. La dibujas Bueno, para la derecha entonces, ¿no? sí, bueno, siendo sincero, no he pintado siquiera el voltaje. He pensado, Pues, uy, qué bien, qué cómodo, no tengo que pintar el voltaje. no, pues sí, hay que pintarlo. ¿Vale? Entonces, si la has pintado hacia la derecha, la V4 sería así. Entonces, esta V4 es la tensión aquí, menos la tensión aquí. ¿Vale? Y si está pintada siempre desde el origen al destino. O sea, si tú a este nudo lo has llamado A y a este lo has llamado B, por ejemplo, me lo estoy inventando, entonces sería V4 es igual a VA menos VB. Entre R sub 4. Y la intensidad 4, por lo tanto, sería pues VA menos VB partido 4. A partir del Vale. resultado. ¿Vale? Pero todo depende de para dónde tú le pongas el sentido. Entonces, igualmente hay que pintarse todas las tensiones y todas las intensidades por todas las resistencias. Sobre todo los nudos. Exactamente. ¿Vale? Vale, voy a ello. No, Miguel Ángel, la intensidad de esta no tiene por qué ser, no tiene nada que ver con, o sea, sí tiene que ver, pero no es la misma que esta. De hecho, fíjate, si tú hicieras un balance de intensidades aquí, esta intensidad que ya aquí hizo 5, pues parte se va por aquí y parte se va por aquí. Estas dos no son iguales. Es curioso, ¿eh? Porque fíjate, eh, esto de aquí, es normal que me haga esa pregunta y seguro que mucha gente está teniendo la misma duda. Aquí no me lo has preguntado. Entre estas dos no te entra la duda. Pero aquí como que te entra la duda. Por eso está dibujado así de manera diferente. Pero eléctricamente son exactamente lo mismo. Dos fuentes de intensidad arriba con dos resistencias en paralelo con las intensidades para abajo. Son exactamente la misma. Sin embargo, nunca jamás me pregunta nadie, ¿la I sub 2 es igual a la IG1? Eso no me lo pregunta nadie. Pero sí que es verdad que mucha gente, como tú, me pregunta, ¿y la I5 es igual a la IG3? Entonces, para que tengáis cuidado con eso, con esas cosas, que como yo dibuje el circuito no puede influir en que las intensidades sean las mismas, sean distintas y cosas así. ¿Vale? Entonces, para que no os confundan ese tipo de cosas. ¿Alguna duda más respecto a si del primer ejercicio de nudo? ¿Hay alguna duda más?
¿podéis darle al verde los que haya dado tiempo al menos a formular el sistema de ecuaciones? Está mal. La mitad o así. Menos de la mitad. Bueno, el resto, como he comentado, intentad terminar de formularlo en casa y de resolverlo. Si os quedáis atrancados en cualquier paso, pues siempre tenéis a vuestra disposición escanearlo y mandarlo. ¿Vale? Vamos a seguir ahora un poquillo con la teoría, lo que es clase, esto ya lo hemos visto. Y ahora aquí viene, digamos, la otra, es casi el mismo discurso que os hice en el método de mallas cuando tenemos una resistencia en paralelo con una fuente de tensión, pero ahora es qué pasa si tienes una resistencia en serie con una fuente de intensidad. ¿Vale? ¿Qué se hace en ese caso? Si esto fuera una fuente de tensión, pues nada, lo sustituyes por una fuente real. Lo que pasa si tenemos esto así. ¿Vale? Pues aquí también tienes tres opciones. Dos de ellas correctas, una de ellas incorrecta. ¿Cuál va tiende a hacer la gente? Incorrecta. Entonces, espero que después de lo que te voy a explicar, no hay ninguno de vosotros la incorrecta. La opción primera, decir, mira, a mí me dejas de historia, yo ya me ha salido el ejercicio 4 días, ya me ha salido bien, me entra muy bien de cómo funcionan los nudos, me ha gustado mucho y ya está. Y yo me cojo mi nudo de referencia, me pongo aquí el nudo C, el A y el B, pues que este no es un nudo que tiene todo su derecho y ya está. Y me planteo mis ecuaciones y punto y pelota. Y esto es correcto. ¿Vale? Sin embargo, ¿cuál es lo malo? Que aquí va a tener tienes 4 nudos, el de referencia y otros 3, por lo tanto te va a salir un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Vale? Pero esto es perfectamente correcto. Lo que pasa es que este nudo de aquí es un poco cascarón de huevo, porque es que tampoco te dice mucho. ¿Vale? Te dice simplemente que la tensión, que esta intensidad ya la conoces por aquí, ¿vale? Por lo tanto te dice simplemente que VC menos VA partido a 3 es igual a 5. Como ves, porque esta intensidad que pasa por aquí es la misma que pasa por aquí. ¿Vale? Entonces, como que digamos que algo, de la VC ya no te va a salir en ninguna otra más ecuación del sistema. Entonces, es como lo mismo que nos pasaba antes con las mallas, como que está desacoplado, digamos, del sistema. Otra cosa que podemos hacer, la opción 2, es hacer el circuito equivalente. Es decir, ya hablamos cuando hablamos de circuito equivalente, que si tenía una resistencia en serie con una fuente de intensidad, eso era equivalente a considerar simplemente esa fuente de intensidad. ¿Vale? Esto está equivalente a esto. ¿Vale? Este circuito de aquí es más fácil que resolver este. ¿Por qué? Porque está, digamos, tiene un nudo menos. Aquí solo tenemos dos nudos. El nudo A, este de aquí, y el nudo B. Y después de referencia. ¿Vale? Mientras que aquí teníamos A, B y C. Tenemos uno más. Por lo tanto, ahí te salía un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y aquí te va a salir un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Lo resuelves y ahora tienes que tener, como pongo aquí, precaución máxima y como te he dicho antes lo mismo con el método de Maya. ¿Vale? Probablemente si te ponen este ejercicio en el examen te van a preguntar, el circuito original es este, te van a preguntar cuál es la potencia de la fuente de 5 amperios. ¿Vale? Si tú resuelves esto de aquí, calculas la tensión VA y dices, bueno, pues la tensión que hay aquí en mi fuente es simplemente VA menos 0. La tensión aquí que es VA menos la tensión aquí que es 0 porque es de referencia. Por lo tanto, la potencia del de 5 amperios es simplemente pues VA tensión por intensidad, VA por 5. Esto es incorrecto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú cuando hagas circuito equivalente y te preguntan potencias tienes que irte al circuito original. Esto de aquí sí es VA, pero la tensión a la que está sometida la fuente, esta de aquí, no coincide con VA. ¿Por qué? Porque aquí también hay una caída de tensión en esta resistencia. Esta caída de tensión se calcula muy fácil, porque es simplemente 5, que es la intensidad, por 3. Esto es 15 voltios. ¿Vale? ¿Y cómo calculo yo la tensión que cae de aquí a aquí? Pues como si fuera una suma de vectores. La tensión de aquí a aquí
la que cae de aquí a aquí más la que cae de aquí a aquí. Es justamente lo que te pongo aquí. Pues V es igual a 15 más VA. Y la potencia de mi fuente de 5 amperios es 5 de intensidad por esta V, no por la VA. ¿Vale? Como veis, la V y la VA no son distintas. Entonces, la ventaja de este método, que te hace menor número de ecuaciones que de incógnitas. La desventaja, que tienes que tener cuidado, y si te piden potencia, volverte al circuito original. Lo mismo que hacíamos cuando te expliqué lo mismo con el método de malla. ¿Vale? Opción 3. Es la incorrecta y es la que mucha gente suele hacer. Si cae una resistencia aquí en serie con una fuente de intensidad y coges, le echas tipes, la borras, la recortas del papel, te vuelve a pegar esto como si no existiera. Como ahí, ya tengo un nudo menos, tengo 2 nudos. Me planteo mi sistema de lo resuelvo y cuando me pregunten la potencia de esta fuente, como esto ya hace 3 años que lo hice y yo no me acuerdo ya ni que eso existe, pues como que esto es VA y la potencia, un juego he puesto antes, pues hago pues VA por 5, que está totalmente incorrecto. ¿Vale? Pues como te pongo aquí, esto de ponerlo así, tacharlo 8000 veces y borrarlo, echarle tickets, y esto de aquí parece lo mismo, pero no lo son. Aquí estamos usando los circuitos equivalentes, ¿vale? Y aquí te está diciendo, esta resistencia la quito y me olvido de ella ya para siempre. Entonces, tener cuidado con eso. Una opción intermedia, pues poner esto así, entre corchetes, ¿vale? Para saber que este nudo como si no existiera, pero que después vas a tener que tenerla en cuenta y te piden algún cálculo de potencia. ¿Qué pasa si hay una fuente ideal de tensión? Si es una fuente real, ya sabemos que la tenemos que sustituir. Pero si hay una ideal, pues nada, añade la intensidad de la fuente como incógnita. Si te das cuenta, es casi la misma transparencia que la que teníamos en el método de malla. En el método de malla, si había una fuente de intensidad ideal, añadíamos la incógnita de la tensión y seguimos para adelante. Si ahora tiene una fuente ideal de tensión, añade la intensidad como una incógnita, sigues para adelante. ¿Vale? Por ejemplo, en este ejercicio de aquí, ¿vale? Nos piden que resolvamos esto con el método de nudo. Esta fuente no está en serie con ninguna resistencia, no está en serie con esta resistencia y no está en serie con esta resistencia, así que no puedo hacer la transformación de fuentes reales, ¿vale? Y por lo tanto me la tengo que comer con papas. ¿Qué significa comérmela con papas? Pues que tengo que añadir aquí una incógnita, que yo la he llamado sub. ¿Vale? Ahora planteo mi sistema de ecuación por el método de nudos. He puesto como nudo de referencia este y después tengo otros 3 nudos. El nudo A, que es este de aquí arriba, el nudo B, que es este de aquí, y el nudo C, este de aquí. ¿Vale? Me planteo la suma de la intensidad en todos los nudos, excepto el de referencia. Por ejemplo, en este nudo pues sería I sub V que está entrando, es igual a I sub 1 que sale más I sub 2 que sale. Y así con el resto de nudos. Ahora lo que comentábamos antes, esta I sub 2 la pongo en función de las tensiones en los nudos. Si yo me dibujo aquí la tensión así, esa tensión sería VA menos VC, por lo tanto la intensidad I sub 2 sería VA menos VC partido 2, que es justamente lo que tengo aquí. Esta I sub V pues se queda igual como una incógnita. Si me quedara con esto, lo quito, ahora veremos dónde sale. Si me quedara con estas 3 ecuaciones, tendría 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Tendría VA, VB, VC y I sub V. Por lo tanto, necesito una ecuación adicional. Existirá el riesgo de que diga, pues necesito más ecuaciones, pues yo llamo a Kirchhoff o llamo a Ohm. Tanto Kirchhoff como Ohm te van a decir que ellos ya, todo poder ya lo han usado. Todo esto de aquí sale de mezclar Ohm y la ley de Kirchhoff. Te van a decir, nosotros ya hemos hecho todo lo que podíamos, eso te lo apañas tú. ¿Cuál es un truco para sacar esa ecuación adicional? Pues le pides explicaciones al elemento del circuito que te está causando problemas. En este caso, esta fuente de tensión. Si esta fuente de tensión, en vez de tensión, hubiera sido de intensidad, hubiera sido 3 amperios,
Pues nada, aquí habría un 3 amperios y tendrías tres ecuaciones con tres incógnitas. Pero como es una fuente de tensión, has tenido que meter esta incógnita adicional. Pero tú le pides explicaciones y dices, oye tú, ya que me has metido una incógnita adicional, da una ecuación adicional. Y él te la da, te dice, vale, te estoy diciendo que la diferencia de tensión entre este punto y este punto son 90 voltios. Es decir, que VA menos 0 son 90. Es justamente la ecuación adicional que te he puesto yo aquí antes, que te he tachado. ¿Vale? VA menos 0 son 90, por lo tanto ya sabes que VA son 90 voltios. Ahora si tienes cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, que ya puedes resolver. ¿Vale? Entonces, igual que en el método de Maya, no sé si os lo comenté, pero a las fuentes de intensidad ideales se les conoce como fuentes impropias, porque lo que le viene mejor al método de Maya son fuentes de tensión, y en el método de nudos, las fuentes de tensión son fuentes impropias, porque lo que le viene mejor al método de nudos son las fuentes de intensidad. Entonces, las fuentes impropias, tanto en el método de nudos como en el de Maya, van a meter incógnitas adicionales, ecuaciones adicionales. ¿Tiene sentido más o menos? Vale. Pues ya, bueno, se acaba. Pero para el próximo día habéis hecho el 4-9, ¿no? Esto también es. Habéis hecho el 4-10, pues el 4-11 es para el próximo día, ¿vale? Y empezaremos. Dime, Fran. Mira, Salva, mira, en este caso, en el 411, cuando tú tienes una intensidad y transformas la fuente de tensión con la resistencia y la transformas en una de intensidad, la I esa I1 va a cambiar, obviamente. ¿Cómo la calcularíamos? Claro, cuando tú hagas este cambio, tú estás diciendo esto de aquí, ¿no? Sí, sí, ese. Ahora esto lo vas a cambiar por esto de aquí, ¿no? Exacto. Hacer una fuente de intensidad en paralelo con tu resistencia, ¿vale? Exacto. Si aquí tienes, imagínate que esto lo has llamado A y B, aquí va a tener A Mm. y aquí va a tener B, ¿no? Eso es lo que has cambiado. La intensidad que le está aquí llegando a la por esta rama es ISO1. Pues por aquí también tiene que ser ISO1. Vale, entonces sería la misma. Cuando resuelvas tu circuito, a ti tú calcularás esta intensidad y esta de aquí. Ya la tienes. Entonces hago Kirchhoff ahí y ya está. Haces Kirchhoff ahí y ya te dará la ISO1. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. ¿Vale? Ya está, entonces el próximo día hasta tenéis que hacer el 4-11 y terminaremos el nudo y veremos cuando elegís malla o cuando elegís nudo, ¿vale? Si hacéis los ejercicios, algunos de los que hemos comentado hoy y los que hayáis atrancado no salen, pues nada, escanearlo y mandármelo y los vemos el viernes, ¿vale? Venga, hasta luego.